un gusto tener nuevamente aquí al doctor José Antonio Forzán Gómez. Es un gusto. Igualmente para el doctor Rafael García Pavón, quien nos acompaña también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, estamos aquí reunidos para escuchar sobre la presentación del libro El placer de la escritura, Roland Barthes, una exploración del nombre, a cargo del doctor José Antonio Forzán. Antes quisiera comentar algo sobre ellos, permítanme. El doctor José Antonio Forzán Gómez es coordinador de publicaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anáhuac, doctor en literatura cum laude por la Atlantic International University, maestro en semiótica con mención honorífica por la Universidad de Anáhuac y licenciado en comunicación por dicha institución, experto universitario en creatividad y valores por la Escuela de Pensamiento y Creatividad y la Universidad Francisco de Vitoria. Cuenta con diversos diplomados en el ámbito cultural y humanístico en instituciones nacionales e internacionales. Se desempeñó como coordinador académico de la maestría en semiótica aplicada en la Escuela de Diseño de la Universidad de Anáhuac. Fue coordinador nacional del Concurso Nacional de Expresión Oral y Escrita, Octavio Paz, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Suma más de 20 publicaciones académicas en materia de literatura y formación ética, literatura fantástica y mitológica, filosofía y ciencias del lenguaje, semiótica general y aplicada, posmodernidad y cultura. Periodista cultural con más de 20 años como colaborador en medios periodísticos nacionales e internacionales. Su más reciente libro es El placer de la escritura y en un momento nos dará cuenta de él. También nos acompaña el doctor Rafael García Pavón. Él es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en filosofía por la Universidad Panamericana e ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Coordinador académico del doctorado en Humanidades de la Universidad Anáhuac, México Norte, así como coordinador del Centro de Investigación en Ética Aplicada y Valores Axios y titular de la Cátedra Creatividad y Valores, Alfonso López Quintas, de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus libros publicados se encuentran El problema de la comunicación de Søren Kierkegaard, El debate con Hegel, editado por Express Roma en el 2012, Contemporaneidad y fe en Søren Kierkegaard, Editorial Académica Española 2011, y en coautoría con Catalina Elena Dobre, Søren Kierkegaard y los ámbitos de la existencia. Esto, Bonos, en el año del 2011. Ha coordinado y colaborado con un capítulo de varios colectivos, Tolkien y Orwell, El mito y el sentido de la historia. Esto es de la editorial Publicaciones Cruz en el año de 2006. Mircea Eliade, símbolo de la cultura universal, de la editorial Corinter en el 2008. Claves éticas para un mundo desacralizado, de G.K. Chesterton y Carl Lewis, de la editorial Corinter 2013. Cine y filosofía es otro de sus títulos. Universidad, esto es editado por la Universidad Iberoamericana en prensa, saldrá en el 2014. Conversaciones sobre Kierkegaard, Rosa María Porrúa, 2013. El individuo frente a sí mismo, el pensamiento de Søren Kierkegaard, Rosa María Porrúa, 2014. Cuenta con diversas publicaciones alrededor del pensamiento de Kierkegaard, la ética aplicada, el cine y la filosofía. Pues bueno, damos paso entonces a la presentación. Doctor Forzán, adelante. Bueno, pues muchas gracias, muy buenos días. Pues para presentar el libro del maestro Forzán, aunque se haya doctorado, yo le digo maestro, porque en realidad es maestro más que doctor. Esto es más algo muy acorde con el modo en que tiene de escribir y de lo que trata, hasta donde yo puedo entender, su propio libro, que se llama El placer de la escritura, Roland Barthes, una exploración del nombre.
Y podríamos empezar comentando, para que el maestro nos pueda tratar de explicar, diciéndole: maestro Forzán, usted como que está muerto, porque se ha escrito explorando su nombre en el nombre de otro en este libro. Paradójicamente, usted dice en el libro que este es el placer de la escritura, que al crearse en literatura es la exploración del nombre de los muertos. Inclusive llega a decir, parafraseando una frase de Heidegger, que el escritor es un ser para la muerte. La paradoja del libro del maestro Forzán es que va a contracorriente de lo que sucede en nuestros tiempos, porque el día de hoy muchos escriben por exhibirse, por ser grandes autores, por ser vistos en los escaparates académicos. Y ahora, con Facebook y las redes sociales y los libros que pueden crear en las propias librerías, como decía un artículo de la BBC, todos somos escritores. Pero la verdad es que si el maestro Forzán, en su tesis, donde dice que el placer de la escritura es precisamente buscar, explorar el nombre de lo muerto, la verdad es que todos estos que el día de hoy se dicen escritores no quieren morir. No quieren morir con la escritura y tener ese placer. Quieren postearse. Entonces, una primera pregunta podría ser: ¿será entonces que todo es escaparate de nuestros tiempos, de acuerdo a la teoría que usted maneja ahí? ¿Será un escaparate de vivos o de muertos? ¿Cuál es la dialéctica entre escritura y postear? El doctor Forzán nos dice que el placer de la escritura es la exploración del nombre, y el producto de esto es la literatura en la cual el autor muere y se fragmenta. ¿Qué placer hay o puede haber en morir como autor? ¿Qué es el nombre? ¿Es afrontar? ¿Es dar la cara? ¿Es una simple nominación? ¿Sí? ¿Es un referente? ¿Es un concepto? ¿O es una recreación semiótica para aquellos que estudian estas ciencias ocultas? Recordando un poco a algunos otros escritores que decían algo parecido a lo que dice el maestro Forzán. Parece ser que sigue una tradición, no es solamente un invento esquizofrénico que tuvo una revelación en los estudios de maestría o al tratar de escribir una tesis, que suele suceder que uno tiene momentos de iluminación, pero que en realidad a veces son tonterías. Emil Cioran, filósofo y escritor rumano, en un libro que se llama Ese maldito yo, decía que él escribía para vaciarse del yo, para vaciarse de sí mismo, para ver si acaso encontraba algo de verdad de sí mismo. El mismo Kierkegaard, que presentamos el día de hoy, en un libro que se llama Mi punto de vista, donde él reflexiona sobre su obra como escritor, dice: yo no soy el autor de lo que he escrito, el autor es otro que me ha utilizado como instrumento. Y Michel de Montaigne, famoso pensador, filósofo, conde, ¿sí? Si no mal no recuerdo, del siglo XVI, en un momento determinado renunció a toda esa vida de conde que tenía y de jurisconsulto, y a todos los viajes que había realizado y que luego realizará, y se encerró en una torre para escribir sus famosos ensayos, dando origen al género del ensayo. Pero precisamente en los ensayos lo que dice es: aquí yo no quiero escribir o representar la realidad, ni siquiera quiero decir algo que yo conozco sobre mí, sino el ensayo es el trabajo para ver si es posible que en el acto de la escritura aparezca la verdad. Entonces el maestro Forzán explora, siguiendo, creo yo, la tradición de estos autores muertos, pero que sus obras son vivas. Explora el nombre, por tanto, la escritura de la literatura en el nombre de otro y su propio nombre, el nombre de Roland Barthes, un autor, pensador, intelectual, que se le ha puesto tantas etiquetas, pero que ninguna le pertenece. Es inclasificable, intelectual, compañero de Michel Foucault, marginado por la falta de diversidad en muchos sentidos, fragmentario en su escritura, inmerso en el mayo del 68. Entonces, una otra pregunta podría ser: ¿cuál es entonces el nombre de Barthes que se explora en este texto? Barthes, dice el doctor Forzán, es incompleto, es fragmentario, tiene cortes, es un texto, y dice por ahí un término de estos un poco extraños, dice: Barthes era un logoteta. Digo, si a alguno de mis alumnos el día de hoy le dijera esto, entendería seguramente otra cosa, debido al argot que se utiliza cotidianamente.
Entonces, por ahí podemos empezar con estos, digamos, con estas reflexiones sobre su escritura, que también cuando uno lo lee, empieza uno creyendo que son aforismos lo que escribe, pero resulta que no son aforismos porque están numerados. Entonces uno empieza a dudar, ¿me está tomando una broma o está escribiendo en serio? O en realidad lo que quiere hacer es explorar precisamente el nombre de lo muerto. Pues muchas gracias en primera instancia al comité organizador de esta Feria del Libro. Ayer mencionábamos esta apuesta afortunada por las humanidades. Yo no sé si sea también una apuesta afortunada por la semiótica en este caso, pero se les agradece este espacio que tenemos de diálogo, particularmente con el buen amigo, maestro y demás Rafael García Pavón, porque quizás yo debería respetar un poco más la tradición de algunos autores como José Emilio Pacheco o Julio Scherer y no asistir a mis propias presentaciones, pero en este caso terminé siendo bastante irrespetuoso. Se los agradezco porque creo que es la segunda presentación de un libro propio que hago, lo cual es parte de la figura en la cual también considero esto que decía el doctor Rafael García Pavón, la cuestión del anonimato, esta idea de la muerte frente al propio texto. Alguna vez un querido maestro Tex, que todavía anda por acá, decía que las presentaciones de libros se parecían a un funeral, ¿no? Y ahorita que hablaron de tanto muerto, pues dicen, pues en primera ni cadáver tenemos, es decir, ¿dónde está el libro, no? Pero bueno, esa es otra cuestión que hablaremos en unos momentitos más. Pero bueno, yo les agradezco mucho el que hayan abierto la puerta de esta funeraria para estar hablando de muertos, y pues vamos a tratar de hacer una réplica de lo que decía el doctor García Pavón, particularmente a partir de la figura de Roland Barthes. Este texto es un homenaje a uno de los autores más extraordinarios que ha tenido el siglo XX. Quizás es una figura muy paradójica, porque aunque dentro del ámbito de la crítica literaria o de la filosofía, Roland Barthes es un referente obligado, al cual siempre se está mencionando, vaya, no se puede quitar dentro de los programas de estudio o dentro de la crítica literaria el nombre de Roland Barthes. Sin embargo, a diferencia de otros autores como el propio Kierkegaard, no hay un centro de estudios de Roland Barthes, no hay una línea de trabajo, no hay un grupo de pensadores que esté reflexionando sobre este autor. Sin embargo, es pues como la humedad que se ha extendido dentro del pensamiento del siglo XX. Esto es muy interesante y nos habla precisamente de lo difícil, como decía el doctor García Pavón, de tratar de colocarle una etiqueta a Roland Barthes, es decir, era un literato, era un crítico, era un semiólogo, y además, pues qué diablos es un semiólogo, además de las ciencias ocultas que bien señala Rafa García Pavón. ¿A qué nos dedicamos los semiólogos? Les voy a comentar una anécdota para partir de esta lógica negativa, ¿no? Hace algunos años mis alumnos me decían, profesor, encontré un libro maravilloso lleno de semiótica, ¿no? Que es un término bastante mal empleado, ¿no? Es el Código Da Vinci. Ok, bueno, muchas gracias. Y así empezaron a hacer estas referencias, ¿no? Y yo me negaba a leer a Dan Brown, hasta que mi hermana me escribe un correo y me dice, ya sé lo que haces, eres como el Código Da Vinci. Entonces ya no resistí la tentación y me puse a leer a Forrest Gump, que trabaja en Harvard, ¿no? Pero dije, eso no hace un semiótico, eso no es lo que hace la semiótica, pero es un buen elemento de venta, ¿no? Entonces empecé a ver cómo me podía aventar en helicóptero y ese tipo de cosas, pero terminé haciendo lo que hago, que es lo que me gusta, que es dar clases, ¿no? Pero al final de cuentas es el afán de querer etiquetar,
de clasificar tiene una opción, termina siendo una búsqueda de totalidad, de sentido. Kierkegaard es filósofo y nada más que filósofo, por tanto hay que dejárselo a los filósofos, ¿no? Bruno Munari, hay gente de la Escuela de Diseño por acá, es diseñador, entonces hay que dejarlo a los diseñadores. Dan Brown es literato, hay que dejarlo a Sanborns, a las librerías, ¿no? Pero ¿dónde dejo a Roland Barthes? ¿Dónde dejo a Roland Barthes? Porque no es ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, él tiene esta tensión permanente en su autobiografía, en la cual él lo que hace es tratar de escapar de sí mismo, tratar de escapar de sus propias etiquetas, lo cual lo hace magistralmente a través de un manejo extraordinario del lenguaje. Roland Barthes estudió teatro clásico y no solamente se dedicó al teatro clásico en sus convalecencias, él padeció de tuberculosis muchos años, y antes de que se inventara la cura para la tuberculosis de la medicina alopática, que no sé cuál sea, pero seguramente estará carísima, lo que hacían eran internarlos en algún sanatorio. Hace poco se estrenó una película bellísima que se llama El viento se levanta, y ahí aparece un personaje que es un homenaje a otro personaje que aparece en una novela de Thomas Mann que se llama La montaña mágica, en la cual habla de esta cura prolongada en reposo, ¿sí? Bueno, supuestamente cuando uno tiene gripa debería reposar, ¿no? No andar contagiando los microbios a los compañeros de trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces, en esta montaña mágica tenían que estar haciendo una sola cosa, descansando. ¿Se acuerdan de esa palabra, descanso? Bueno, Roland Barthes durante cerca de 20 años tuvo que hacer eso, descansar. Y lo que hizo durante esos 20 años fue hacer su tesis de licenciatura. Bueno, un poquito antes empezó, ¿no? Tampoco se tardó 20 años, ¿no? Parece alumno. Bueno, el caso es que durante esos 20 años se la pasó fichando, y no en el término en que se entiende a la mexicana, se la pasó haciendo esas cosas extrañas llamadas fichas bibliográficas, en la cual él empezó a generar su propio sistema de clasificación. Es decir, utilizaba una historia de Francia escrita por Michelet y empezó a tasajearla, ¿no? Como cuando uno va a comprar carnitas al mercado, que le echan nana buche, perro y nenepil, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue tratar de ese texto, de ese enjambre de ideas, empezar a fichar. Las empezó a separar y posteriormente con estambre o con algún tipo de hilo las empezó a unir, haciendo una enorme red. Hace un momentito mencionaban a las redes sociales en las cuales se busca esta interconexión. Lo que hacía Roland Barthes no era tratar de pensar en su cochambrosa cabeza de estar a 6 pasos de Scarlett Johansson, sino lo que hacía era tratar de unir estas ideas, a ver qué tan cercana estaba la idea del hombre con la idea, por ejemplo, del pez, a partir de la lectura de Michelet. Es decir, una forma de leer en la que se buscaban los conceptos, separar los conceptos y volverlos a unir. Entonces, este tipo de trabajo que él hace de fragmentar un texto va a ser lo mismo con su biografía escrita muchos años después. Va a ser reflexión incluso con respecto a cómo se curó de la tuberculosis, pues no viendo Netflix mientras estaba dormido, sino que le quitaron un pedazo de pulmón. Así se curaba la tuberculosis, no me echen a mí la culpa. Y entonces, al quitarse este pedazo de pulmón, empieza a ser un hecho significativo para él. Lo que nos significa, fíjense, es muy interesante, es la falta, lo que nos hace falta. Aquello que no tenemos es lo que deseamos y es por lo cual muchas veces nosotros somos, ¿sí? Así funciona la maldita publicidad, ¿ok? Nos hace pensar que si nosotros obtenemos el iPad, el iPhone y el iNanita, la vamos a hacer y se va a solucionar nuestra vida. Y siempre vamos a estar en relación a esa falta,
¿Mm? Por eso nunca nos conformamos con la pareja que tenemos y cosas por el estilo, ¿no? Siempre andamos, es que como que te falta algo. Pues sí, pero a ti también, ¿no? Bueno, pero lo que hace Roland Barthes en su autobiografía, que es, esta es una de las ediciones, hay varias, que se llama Roland Barthes por Roland Barthes, es explorar sus faltas. Una de las maravillas que tiene esta autobiografía que a mí me sirvió de espejo o de pues punching bag para estar trabajando este texto, que ahora no tienen en sus manos, pero que ustedes pueden descolgar de la red, bueno, es que Roland Barthes no habla de su vida. Es una cosa extrañísima. Generalmente, por ejemplo, en el maravilloso libro que se llama Mi último suspiro, de Luis Buñuel, es una de las autobiografías más gloriosas en el ámbito de la mentira. Es decir, Luis Buñuel miente constantemente, está haciendo ficción, está poniéndose en lugar de un autor que no existe. Y eso mismo hace Roland Barthes. Habla de sí, pero a través de términos que solamente se pueden entender a partir de un juego. Y lo que intenté hacer dentro de este trabajo es jugar, no como Roland Barthes, porque él es una figura que pues uno no puede más que admirar, no puede uno más que respetar en su forma de trabajar sobre el lenguaje, en su forma de hacerse leer. Imagínense esta cuestión obsesiva por estar fichando una historia de Francia, no es como si aquí quisieran fichar ¿cómo se llama? Siglo de Caudillos de Enrique Krause, o los libros de Francisco Martín Moreno, ¿no? O algo más respetable, ¿no? Como los libros de Vasconcelos, ¿no? El Ulises criollo. Imagínense esta obsesión que tenía él por el lenguaje del otro, cómo lo llevó a su plano de la escritura. No es un autor muy prolífico, no es un autor que sacaba un libro cada año, o que ustedes pueden comprar en el departamento de salchichonería de Soriana, ¿no? Sino que es un autor que trabajaba con muchos cuidados sus libros. Y eso le permitía un sistema de escritura en la cual tenía una serie de aseveraciones fantásticas, una serie de aforismos. Los aforismos son una forma de escritura breve, en la cual en pocas palabras puede decir muchas cosas, ¿no? Como Lolita, bueno, el caso es que esas figuras le permiten a él acomodar como una serie de temas centrales sus preocupaciones, ¿no? La escritura, lo obtuso, ¿no? Lo obvio, la totalidad, el fragmento, y una serie de temas que él va a trabajar y que van a hablar de su vida. Roland Barthes es un hombre que, si bien es cierto, estuvo involucrado en el Mayo francés, porque no le quedaba de otra, porque él estaba dando clases en la Francia del 68, pero era un ser que era no apolítico, sino antipolítico, ¿sí? A la manera de Tolkien, ¿no? Es decir, no le interesaba la grilla. Los estudiantes se mofaban de que alguna vez Barthes dijo: las estructuras no salen a la calle, ¿no? Para no estar dentro de las manifestaciones. Alguna vez dijo él: las estructuras no salen a la calle. Y entonces los estudiantes le ponían en el pizarrón, en el bullying, ¿no? Barthes tampoco. Y entonces perdió mucha popularidad, ¿no? A diferencia de Michel Foucault, que no estaba presente en el Mayo del 68, pero era pues el estrella. Él se dedicaba a dar clase, ¿sí? No estaba en eventos ni cosas por el estilo, se dedicaba a lo que se tiene que dedicar un maestro, que es a dar clase. Y entonces, tiempo después, fíjense cómo da vueltas la vida, en los 70, Barthes se vuelve una estrella. ¿Por qué? Porque sigue en el salón de clase. Y cuando él dicta su seminario, Fragmentos de un discurso amoroso, de ese 68 en el cual habían, creo que 17 estudiantes en su salón de clases, se llenaba con 300 alumnos. ¿Por qué? Porque no renunció a su condición de intelectual comprometido con la enseñanza. Entonces también Barthes, en esta biografía, nos da una lección de ética, que
a diferencia de lo que sucede con muchos semiólogos, en la obra de Barthes, particularmente a partir de El placer del texto, que es un texto maravilloso, nos habla de la moralidad en el acto de escribir. Esto también ya tiene que ver con este interrogante que él se hace a sí mismo. Fíjense, él dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con un autor? Y eso véanlo con cualquiera, con Carlos Fuentes, ¿no? Nosotros podríamos hablar de muchas cosas sobre Carlos Fuentes y no hay derecho a interpelación por parte del autor a menos de que tengamos una cuija, ¿sí? O alguien sea medium o algo por el estilo. Y Barthes dice, cuando uno escribe, está muerto. ¿Por qué? Porque se deja en manos del lector. Yo lo que estoy diciendo de Roland Barthes es profundamente hereje. Vaya, Roland Barthes no puede venirme a jalar de las patas y a decirme lo que está diciendo es una reverenda tarugada, que es altamente probable. Ajá. Pero cuando uno escribe, no se sabe qué va a pasar después, no se sabe en qué va a terminar. Decía el extraordinario José Revueltas que escribir, decía él, escribo esto como quien lanza una botella al mar de las palabras. ¿A manos de quién llegarán si es que acaso llegan a manos de alguien? Escribir es únicamente una forma de rebeldía que nadie nos podrá quitar de la cabeza hasta que alguien aloje una buena bala en ella con la que termine todo. ¿Sí? Escribir es tratar de ser rebelde ante este principio de muerte. Todos, ¿qué creen? Nos vamos a morir. Eso es un hecho. ¿Sí? Quizás el Bester Gordillo, todos nos vamos a morir. ¿Ah? Y crear un texto es ya tener una sentencia de muerte en vida. Por eso es muy interesante lo que preguntaba el maestro García Pavón respecto al estar posteando, si ya estamos muriendo o no estamos muriendo, cuando ya ponemos algo en Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera, 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 las que se acumulen en los próximos 2 años, 2 segundos, en fin. No lo sé, yo creo que sí, en cierta forma, cuando uno publica algo en Facebook, dicen se queda en Facebook, lo cual implica que tendríamos que entrar en estos contratos de yo ya lo puse en Facebook, pero hay un engaño muy fuerte, hay muchos engaños muy fuertes en Facebook, por si no se habían dado cuenta. Cuando uno se da de baja de Facebook, como un servidor, uno piensa ilusamente que desaparece su historia, porque eso dice las condiciones de privacidad. Curiosamente, un buen amigo, también semiólogo, se dio de baja de Facebook y por encontrarse de nuevo con un amigo que estaba, en este caso, sí moribundo, en España, tuvo que volver a entrar a Facebook. Encontró sus publicaciones exactamente iguales. Es decir, lo que hacemos en Facebook implica un desprendimiento de nuestras palabras y quién sabe qué va a pasar. Pero no es lo mismo con los libros. A los libros nosotros podemos dejar nuestra huella y tenemos esta idea de dejarlos para la posteridad en algún momento y tener esta idea ilusa que a lo mejor hasta nuestros hijos pueden llegar a leerlos. Pero en Facebook implicaría un acuerdo comercial en el cual nosotros publicamos algo para exhibirnos, pero nosotros podríamos echarnos para atrás. Es decir, es muy difícil decir yo escribo algo y después voy a comprar toda la edición de mi libro o lo voy a dar de baja de Amazon. Son otros contratos distintos. El libro sí muchas veces se escribe para presumir, ¿no? Aquí, mira, aquí está mi nuevo libro, o sí, mi foto está en la portada, gracias, ¿no? A mí me pidieron para esta edición una foto y en este caso Arlet García fue la que me hizo el trabajo fotográfico, a Dios gracias le metió Photoshop, ¿no? Pero
pero también es una forma de morir el acto fotográfico, ¿no? Decía Jordi Soler que cuando uno le sacan una fotografía de la credencial del lector, como nosotros nos vemos en la credencial del lector, es como nos ve la gente realmente. Siempre se espanta todo el mundo cuando uno dice esta idea de Jordi Soler. Pero es lo mismo el acto de la escritura. Nos sacan una foto y ahí queda. Y supuestamente se va a revelar o va a tener un proceso de edición, cosa que ya no sucede con Instagram y demás, no son procesos distintos. Pero el caso es que nosotros, cuando escribimos algo, puede pasar un acto muy extraño, y les voy a contar un poquito la historia del libro para devolver la palabra al maestro García Pavón. Yo escribí este texto hace 13 años, se publicó hace 2. Cosa curiosa, no había una editorial que se aventurara a ello, a apoyar, pues no un esfuerzo nada más personal, sino también de mi esposa, que no está aquí presente, pero también un esfuerzo de asesoría por parte de Benjamín Mayer, y fue gracias al maestro Rafael García Pavón quien me dijo, aviéntate a la muerte. Gracias, ¿no? Fue el que me dio el aventón a la barranca. Gracias. Entonces, es un texto que había quedado en el cajón porque no había quien se aventurara a publicarlo, y al final de cuentas Editorial Académica Española fue quien dio el visto bueno, y entonces lo que estamos haciendo aquí es una resurrección de Lázaro, y pues habría que decir que de alguna manera hay que crucificar al que está aquí a mi siniestra, porque él fue el que le clavó los clavos, ¿no? Entonces, a todo esto, yo no sabía que el maestro García Pavón iba a decir lo que iba a decir, no nos pusimos de acuerdo, ni le di una lana, ni mucho menos, por tanto yo estoy muerto. Entonces le devuelvo la palabra al maestro. Bueno, esto es lo bueno, que estamos cerca de noviembre, en 2 meses, pero al menos en los centros comerciales ya está todo lo de Halloween, entonces pues hablar con los muertos no es raro en estos días. Yo quisiera, hay muchas cosas que hablar aquí, digo, de esto se puede trabajar mucho, pero me gustaría decir tres cosas y un epílogo. En el texto, el doctor Forzán divide el texto precisamente, empieza con el estilo, la escritura, el autor, la literatura, y al final termina con una poética de la escritura. O sea, así está estructurado el texto. Y por ahí nos dice que escribir es conceptualizar, es pensar conformando un estilo. Y me llamó mucho la atención esta idea del estilo, porque el día de hoy, para quienes nos atrevemos a morir en la escritura, todo pasa por un corrector de estilo, por 3 o por 4 y ahora digitales. Sin embargo, la idea de estilo que trabaja el doctor Forzán, en lo que pude tratar de leer y de preguntarme cada vez que leía si estaba yo vivo o muerto, era cuál era la relación entre palabra, escritura y lectura. ¿Será la escritura entonces un modo de desenmascarar? ¿Qué presupone esto del estilo? Que no es solo ser un corrector de estilo, o sea, no es una cuestión formal, es lo que me da la impresión de lo que dice el doctor Forzán ahí, como me parece, para decirlo desde mi perspectiva, como en la filosofía, parecería ser que el doctor Forzán está hablando que el estilo es como la base casi inconsciente de la posibilidad del autor de morir en la escritura, y que de alguna manera a través de la escritura y la lectura ese estilo se va conformando, o sea, como si a veces creemos que nosotros tenemos estilo, y probablemente el estilo sea una cuestión que se da a través de la historia o en el tiempo. Y esto me recordó al tema de la música, cómo los estilos y los géneros musicales no están creados por los autores, sino están creados por la historia de interpretación de los autores. Esa es una idea no mía, es una idea de Gadamer, y como que viene un poco al caso, porque por otro lado, digo, aquí hay muchas reflexiones que podrían dar, usted conteste lo que quiera, maestro, total está muerto. Entonces, porque el otro tema es la relación con el tema del silencio. Es decir, ahorita estamos usando la palabra y efectivamente estamos invadiendo el silencio, pero estamos creando otros silencios. Pero sin embargo, la escritura requiere del silencio, ¿no? Digamos, no por nada en las bibliotecas dice hay que guardar silencio. Es interesante esa frase, ¿no? Para analizarla semióticamente, hay que guardar el silencio. Y uno piensa, y a veces las personas pensamos el silencio geométricamente, como si fuera un espacio vacío, y en realidad es algo que tiene un contenido.
Entonces, ¿será que el estilo es el silencio de la escritura? Me estaba yo preguntando el día de ayer, a lo mejor ya estoy muriéndome con usted, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta, o sea, ¿escribir se aprende? O sea, esto me recuerda a Sócrates, cuando Sócrates decía, ¿será que las virtudes se pueden aprender? Y la respuesta de Sócrates era, no se pueden aprender, sino que las virtudes se pueden descubrir, porque de algún u otro modo son perfecciones de lo que ya somos, inclusive antes de darnos cuenta. Entonces, ¿qué sentido tendría educar a escribir? O por ejemplo, hay una universidad del escritor, ahora hay un museo del escritor, de René Avilés Favila, precisamente. Y eso me lleva a otro texto. Hay dos personajes en la historia de la humanidad tremendamente influyentes y que se han relacionado entre ellos, que son Sócrates y Cristo, los cuales no escribieron nada, sino que todo lo que sabemos y revivimos de ellos es precisamente lo que se escribió sobre de ellos. Precisamente el día de ayer, platicando con un profesor que está de visita en Humanidades, y hablando sobre las diferencias entre cristianismo, islam y judaísmo, decía, es que hay un error cuando hablamos del cristianismo. El cristianismo no es una religión de libro, la revelación no es el libro, no es lo que está escrito, eso es lo que se dice de la revelación, ¿no? Entonces, me pregunté ahora al lado contrario, ¿será que a veces también la escritura sobre ellos no será el modo de crucificarlos? ¿O es un modo en que revivan de nuevo? O sea, ¿qué pasa ahí con la escritura? Como que hay una dialéctica doble. Y finalmente, habría dos ideas para que reviva el muerto del señor Forzán, del maestro Forzán, ya le dije señor Forzán. Es muy joven, pero se parece más viejo que yo, pero entonces, precisamente a Chorán, en una entrevista que le hace Sabater, llega y le dice, y así le podríamos preguntar al señor Forzán, Sabater le pregunta a Chorán, señor Chorán, dicen en España que usted no existe. Y la respuesta de Chorán fue, no los contradiga, ¿no? Sí, y después le dijeron a Chorán, señor Chorán, dicen que usted es un nihilista, o sea, el que no cree ni siquiera en la posibilidad de su sentido último de la existencia. Para decirlo pronto, ¿no? Digo, es más complejo. Y él decía, no soy un nihilista, soy un escéptico que de vez en cuando, caminando por los senderos de la escritura, me tienta algo más que la duda. Interesante. Me sonaba Heidegger cuando habla que el pensamiento es como entrar a un bosque sin senderos y tratar de encontrar un sendero. Entonces, ¿será que la escritura y la lectura son formas de generar senderos? Con esto de la tensión de Barthes se trata de escapar con sus propias etiquetas. Y finalmente, Gadamer tenía una idea provocativa en sus libros Verdad y Método y decía, ¿quién es más original? O sea, este tema de si la obra de arte original o si la copia es una copia y por lo tanto no es original, y al no ser original no tiene valor. Porque podríamos decir, bueno, capaz que el libro del señor Forzán es una copia de Forzán, pero no es Forzán como tal, ¿no? ¿Sí? Digo, se habría que preguntárselo a su esposa, pero bueno. Entonces, pero Gadamer decía, ¿quién es más original? Ponía un ejemplo, Luis XIV o la pintura de Luis XIV, como la foto. ¿Quién es más original, la foto photoshopeada o usted? ¿Sí? Y Gadamer respondía, los dos son igualmente originales. Y me dice, no, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y la respuesta que daba en general Gadamer era que en cierta medida el ser de las cosas no se reduce, ¿sí?, a la entidad de lo que existe, sino que está en la medida en que hace posible la reinterpretación en el tiempo, porque esa reinterpretación o esa fotografía no sería posible si no captara algo de su ser y lo mostrara. Entonces, casi como la película Copia Fiel de Abbas Kiarostami, que se la recomiendo que la vean, por cierto, tuvo que salir del cine, maestro. ¿Quién es más original, maestro, usted o su libro? Bueno, sí, gracias, cabina. No, pues son varios niveles de estas preguntas. Si se fijan, es bastante tortuoso de repente estar entre nosotros dos, ¿no? Hace muchos años le pregunté a mi esposa que quién era más sexy, si un matemático o un semiólogo, y a la fecha no me ha respondido. Por eso nunca la llevo a la escuela de actuaría, cosas por el estilo. Bueno, el caso es que yo creo que podríamos partir también de dos niveles que hace complicado, bueno,
esta situación. Por una parte hay una cuestión formal en la situación de la enunciación de la escritura o de la lectura, es decir, la relación con el lenguaje. Una parte formal que tiene que ver con este correcto manejo de las reglas ortográficas, ¿sí? Cuando escribí este texto, como hasta la fecha, me sigo ganando la vida como corrector de estilo de alguna manera. Es decir, una relación con los aspectos de estructuración de un documento y cosas por el estilo. Cabe señalar que en México la mayor parte de los correctores de estilo tenemos una sola virtud, que tenemos buena ortografía. Los demás ya no son virtudes, pero en Europa para ser corrector de estilo se necesitan tener doctorados en filología. Allá hay una apreciación no solamente de la parte formal, que puede una tía ser nuestra correctora de estilo, ¿no? Digo, también hay tías que pueden ser filólogas, ¿no? Pero por otra parte hay una problematización de qué es lo que estamos diciendo cuando escribimos algo, ¿sí? Poder entender a fondo lo que se está diciendo en el plano de la escritura. Esto viene al caso porque, en efecto, hay un estilo formal, que una novela parezca novela, que un memorándum parezca un memorándum, que un correo electrónico parezca un correo electrónico y no un juego de Scrabble revuelto, ¿no? Por ejemplo. Pero también esta cuestión de cuando nosotros decimos algo, tener la intencionalidad adecuada, el querer decir las cosas correctamente e ir a fondo y saber que estamos hablando de comunicación. Comunicación es poner en común las cosas, no hacer las cosas espectaculares, ¿sí? Etimológicamente. Bueno, entonces, cuando uno se enfrenta a Roland Barthes, no estamos hablando de un estilo, como decía el maestro, que tenga que ver con pone el acento en donde se deben poner las cosas, sino una cuestión existencial. Decía Roland Barthes que el estilo es algo que pasa por el cuerpo, es una cuestión de vida, como decía, la biografía de uno, está metida en nuestra forma de escribir, ¿sí? Hoy por hoy, esperando la beca Carlos Slim, y anunciando públicamente mi aspiración a ella, creo que es muy interesante partir también de esta cuestión formal, en el ámbito de que ya tenemos serias afectaciones neurológicas, voluntarias o involuntarias, frente al acto de escritura. ¿A qué me refiero con ello? Nuestra capacidad de comunicación es similar a todos. Todos tenemos la misma capacidad de comunicarnos y de entender, de acuerdo a lo que dice Noam Chomsky y las neurociencias. ¿Qué es lo que pasa? Puede haber daños cerebrales. Pueden ser daños cerebrales ocasionados por tumoraciones, balazos, como a Salvador Cabañas o cosas por el estilo, o también por estas cuestiones de fármacos, ¿sí? En nuestros tiempos, y más el maestro Rafael García Pavón, que en realidad es un no muerto, ¿no? Como el buen vampiro que puede estar pululando por el universo, hay personas que tienen ya daños neurológicos desde la infancia de manera involuntaria. Hace mucho tiempo, cuando éramos niños, ustedes recordarán que los niños no tenían trastorno de déficit de atención, ¿sí? O no tenían problemas de hiperactividad. ¿Por qué? Porque había una medicina que se llamaba, bueno, mi papá le decía, ¿quieres conocer a Juan Manotas? Entonces, si uno reprobaba. No es que fuera incompetente y habría que fomentar sus competencias. Era, no puedes, repruebas. ¿Cierto o falso? Digo, yo soy a lo mejor mayor que algunos de ustedes y algunas otras personas son mucho mayores que yo, ¿no? Pero bueno, el caso es que era la forma de educar. Era la forma de entrar en relación con el lenguaje. ¿No sabes escribir bien una palabra? No la busques en Google, ve al diccionario, que se te hernie, ¿no?, la espalda cargando la enciclopedia Salvat, o vete a una biblioteca, ¿sí?, una biblioteca que antes funcionaba para leer,
¿no? No para estar viendo anime japonesa, ¿no? Que no está mal, pero bueno, en fin. El caso es que esta relación era una cuestión de responsabilidad. Teníamos que hacernos de competencias para la escritura, pero partiendo de nosotros mismos, ¿sí? Porque el sistema, es decir, nuestra casa, no lo iba a tolerar. Dice Roland Barthes una frase que también es muy esclarecedora: el lenguaje es fascista. Ojo con eso, el lenguaje es fascista, no es democrático. Ajá. No es que una cosa se escriba bien por democracia, ¿te parece bien, no? Que inglés o inglés lleven acento o no lleven acento. Hay diferencias, ¿sí? No es lo mismo decir lamento la pérdida de tu madre a la pérdida de tu madre. ¿Sí está claro? Entonces no es democrático el asunto, es fascista y las cosas tienen un significado. Por ahí algunas personas que no le han entrado del todo a la cuestión semiótica dicen que la semiótica es relativista. Ahora sí que depende de qué tipo de semiótica, ¿no? Hay que entrar en conocimiento de las cosas también dentro del aspecto formal para poder aspirar a un nivel mucho más alto, mucho más profundo, ¿no? Es decir, esta pregunta de ¿qué relación existe entre la palabra, la escritura, la lectura? Y yo me atrevo a decir el silencio. Roland Barthes, en uno de sus textos más extraordinarios, el mejor libro de análisis literario que ustedes pueden encontrar hasta donde yo he leído, es uno que se titula SZ, S/Z. Bueno, en ese libro, que lo pueden encontrar en el siglo XXI, que sigue publicando la obra de Barthes, ese libro tiene varios enunciados que son asombrosos, y uno de ellos es que una forma de, leer es una forma de meditación budista, ¿sí? O sea, ¿cómo? No es que uno se quiera convertir y los quiera convertir al budismo, porque en primera es una filosofía, bla, 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 sino que es ejercer una forma de entrar en un silencio de intimidad, de interiorización del texto. José Vasconcelos, a quien hemos mencionado estos 2 días, decía que había 2 tipos de libros: los libros para leer de pie y los libros para leer sentado. Yo ya pertenezco a otra clasificación, son los libros para leer cuando se pueda, ¿no? Que creo que estamos sí en el camión, en el desayuno, en las jardineras, en el bueno, en fin, en otros lados, donde se procura este silencio. El silencio no es malo. Fíjense cómo dice silencio y todos se quedan, ¿por qué? ¿No? Bueno, el silencio produce sentido. Una diferencia con las redes sociales es que no son silenciosas. Pero ¿cómo si el WhatsApp no me habla? Te está hablando y te está diciendo, hey, ve el nuevo emoticón que te estoy mandando. Es la dinámica de la interrupción, ¿sí? La biblioteca era un lugar sagrado. Todavía hace algunos años no se escuchaba nada más que el rasgueo de la pluma fuente sobre la superficie de papel. Y hoy lo que menos se escucha son el sonido de las páginas, ¿no? Como el programa que tiene la biblioteca, por supuesto, ¿no? Entonces, esta idea de la escritura, el placer es algo que se tiene que procurar con tiempo. Cuando nosotros venimos aquí a la mañana y nos echamos nuestro licuado, nuestro Danop, nuestro café o lo que sea, ahí atragantándonos que se nos sale por las orejas, corriendo sobre el carro para compenetrarnos durante 1 hora y media en el tráfico capitalino, no es placentero. El placer requiere tiempo. Vivimos a las carreras para enterarnos del chisme del prójimo, ¿no? ¿Y qué le pasó a mi tía? Pues quién sabe, es que no me voy a enterar si mi tía se murió, pues ¿y qué vas a hacer? O sea, esta cuestión de urgente se ha perdido en nuestras categorías. O sea, ya la palabra urgente, lo que hace Roland Barthes es una relación con la palabra, y dice que hay palabras moda, que empiezan a perder su significado. Urgente, todo es urgente, todo es para allá, todo tiene que resolverse en 24 horas y no nos sirve. ¿Cierto?
Eso sucede en otros lados, ¿no? Eso sucede en otros lados. Pero la cuestión de la urgencia pierde su sentido. Si es algo urgente, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Si tenemos un familiar enfermo, a menos de que seamos médicos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Es que tengo que estar pendiente que se muera mi tía. Pues se va a morir. ¿Ok? A menos de que seamos médicos, repito, es otra cosa. Pero hemos generado, el lenguaje es fascista porque nos condiciona nuestras relaciones de vida. Dice Roland Barthes en otro texto, en Mitologías, que no hay nada natural en el mundo. Todo es una construcción social. Lo urgente es una construcción social. ¿Sí? El que el hombre tenga que andar de cabello corto es una construcción social si es que lo tiene. ¿Sí? En fin. Y hay personas que crean lenguaje y por tanto formas de vida. Por eso los sistemas fascistas lo que hacen es apropiarse de los eslogans, apropiarse de las formas de concebir el mundo. Pero también hay gloriosos logotetas, que es esta palabreja dominguera que yo retomo para hacer un análisis de la obra de Tolkien. Imagínense, esto es culpa del doctor García Pavón también, ¿no? Y de Tolkien, ¿no? Principalmente, pero para generar un sistema de vida como puede ser la comarca. Los logotetas no solamente crean palabras, crean formas de interacción. El lenguaje nos vincula. La comunicación, repito, no es que sea espectacular, genera puentes, marca estilos. Roland Barthes estudia a 3 logotetas principalmente, en un libro que se llama Sade, Fourier, Loyola. ¿Qué tiene que ver el Marqués de Sade con Fourier, con Loyola? Crean formas de interrelación, crean formas de apropiarse de los significados. Bueno, San Ignacio de Loyola, creador de los ejercicios espirituales, para abreviar esto, crea hasta formas de respirar, crea formas de apropiarse del Padre Nuestro en las prácticas que se llevan a cabo en los ejercicios espirituales. Cierto o falso, aquellas personas que hayan tenido esta cuestión de ir a ejercicios ignacianos, tiene que ver con esto, es un logotetas. Y Roland Barthes también lo es, nada más que no es tan popular, cabe mencionar, ¿no? Y está muy lejos de la beatificación, ¿no? Pero, muy lejos, pero es un autor sumamente interesante, un autor que hay que retomar y al cual pues en este libro yo lo que hago es humildemente, repito, rendirle un sentido homenaje, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Gracias. Finalmente, ¿qué es la semiótica? Bueno, no es cierto. Alguna vez, es una anécdota que nos comentaba Benjamín Mayer, fue coordinador de la maestría en semiótica muchos años por acá, nos contaba que una vez a su mamá le preguntaron qué era eso a lo que se dedicaba su hijo, y ella le dijo, pues mi hijo lleva 10 años dedicándose a eso y aún no sé responderle. Benjamín Mayer nos decía que es la ciencia que estudia todo aquello que hace, que nos permite estudiar el cómo se puede llegar a formular la pregunta que es la semiótica. ¿Ok? Esto pero se puede entender de 2 maneras. Por una parte es algo que tiene que ver con nuestro pensamiento. Si yo tengo la duda qué diablos es la semiótica, estoy generando una posibilidad de interpretación, pero no solamente eso, sino que usted cuando me formula la pregunta ¿qué es la semiótica?, está yendo a la parte del lenguaje. Es decir, ¿cómo yo puedo formular la pregunta ¿qué es la semiótica? Cómo yo lo puedo interpretar tiene que ver con el pensamiento en relación al signo y cómo yo lo puedo enunciar con respecto al lenguaje. Si está claro, son 2 niveles. Y por otro lado, dice Ferdinand de Saussure, diría que es la ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida social. Toda nuestra realidad
está cubierta de signos. Por una parte dice San Agustín, que se dedicaba a esta cuestión de la semiótica según Mauricio Beuchot, y hay que hacerle caso a Mauricio Beuchot, ¿no? No solamente es una cuestión postmoderna esto. Dice que había dos tipos de signos: los signos naturales, por ejemplo, hoy está despejado, implica que probablemente no llueva, ¿no? Digo, San Agustín no tenía cambio climático, entonces era más fácil para él determinarlo. Pero también hay signos artificiales, es decir, las palabras que nosotros ejercemos son artificiales, ¿no? Las palabras que nosotros usamos o los códigos binarios que utilizamos para que las computadoras funcionen son artificiales, está a la mano del hombre involucrado. A mí hay otra definición, pongo estas definiciones para que quede a lo mejor un poco más obscuro, ¿no? Que es parte de la idea. No, es que decía, la dice Umberto Eco, que parte de la idea de que la semiótica es la disciplina que estudia todo aquello que puede usarse para mentir. Eso es muy bonito y es muy bueno usarlo con ejemplo para los alumnos, porque se le dice a las alumnas: ¿a ustedes les han regalado sus novios una rosa? Y ellas: sí, esa rosa es un signo y puede usarse para mentir, ¿ok? Porque aparte las venden por docena. Entonces a ustedes nomás le dieron una. ¿Qué pasó con las otras 11? ¿Ok? Eso es un poquito la idea de la semiótica. No sé si quedó un poco más confuso. Es una ciencia oscura. Rápidamente, desde su perspectiva, ¿qué sucede con ese doble escenario que se está manejando con la escritura? Por una parte, la escritura formal, con estilo, con habilidad, etcétera. Esto va a ser solo para algunos que estén en el Olimpo, y con las redes sociales se está generando otro escenario. ¿Cómo inclusive se llegó a pensar en quitar los acentos que usted comentaba ahí, los acentos ortográficos? ¿Cómo van a convivir? Y si cuál se le dará más peso, porque ahorita se reconoce el buen escribir, sin embargo las redes sociales están tomando mucho en cuenta y están teniendo mucha repercusión en todos los ámbitos. Bueno, alguna vez le preguntaron algo similar a Paul Auster, que es este extraordinario escritor norteamericano, y él dijo: no tengo ni idea, ¿no? Es decir, porque si hay algo que sabemos es que estamos en un momento de incertidumbre terrible. Sotowski decía en 1880, ¿no? Que ya es muy complicado poder decir que está bien y que estar mal. Entonces, imagínense, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede tratando de retomar esta idea de Roland Barthes? Creo que sí, bueno, creo que habría que pensar qué es lo que puede llegar a suceder. Puede ser uno apocalíptico, puede ser integrado, ¿no? Retomando a Umberto Eco. Si nos ponemos apocalípticos, podemos tener argumentos para ello y decir, bueno, no solamente las redes sociales, creo que la realidad que de alguna manera impera, o los sistemas que de alguna manera imperan, nos hablan de un desprecio por parte de la correcta escritura y por el desprecio del lenguaje. Ojalá que sigamos teniendo esta defensa de nuestra lengua, porque de lo que nos habla es de nuestra historia, de quiénes somos. Ojalá que siga siendo, ¿no? Es una ventaja que la universidad tenga ello como uno de sus objetivos formativos, ¿no? Pero no sucede eso en otros ámbitos. En el ámbito de la política o en el ámbito de los medios de comunicación, sigan ustedes al político de su preferencia y encuentren 10 faltas de ortografía en 140 caracteres, lo logran, ¿no? Pero si nos ponemos integrados, ¿no? Podríamos decir que es parte de una evolución
y como buenos procesos de nuestra vida, como buena vida, a lo mejor tenemos un momento de conversión y nos da un zampablazo, nos caemos del caballo, que por cierto nunca se cayó un caballo, es una figura metafórica muy bonita para entender un proceso de conversión, el zampablazo, y volvemos a procurar aquello que nos hace personas íntegras, ¿no? Aprovechando el marco institucional. Es decir, nosotros tenemos una inteligencia lingüística, hay que aprovecharla, hay que desarrollarnos en ese sentido. Para ello consulten el manual de expresión oral del doctor José Antonio Forzán de Bentel y Musa. Bueno, entonces, es una de nuestras dimensiones como personas, no podemos renunciar a ella, como digo, habría que parafrasear a los griegos, mente sana en escritura sana, ¿sí? No sabemos qué va a pasar, creo que sí hay un bombardeo por parte de distintas instancias, no es que uno se quiera decir, no es que uno quiera decir que Chomsky tiene razón, que hay sistemas que van en contra del desarrollo, si bien todos tenemos la misma capacidad intelectual para desarrollarnos, a menos de que tengamos un defecto de fábrica, ¿no? O alguna situación de nuestra historia, pero sí hay cuestiones que hay entidades en el mundo que van en contra de ello. Vean a los medios de comunicación, vean a los comentaristas deportivos y nos podemos dar cuenta de este tipo de situaciones. Hay un empobrecimiento del lenguaje. Una cifra para que se vayan para atrás, no he podido encontrar el estudio que se hizo entre estudiantes universitarios en este país, en la hermana República de las Trans y el Alcohol, como dice Alex Lora. Los changos, los monitos, reconocen o reaccionan ante 500 palabras. Los estudiantes universitarios están reaccionando ante 300. Ojo con ello. Hay una situación de alarma, por supuesto, ¿no? Podría contarles muchas anécdotas, pero no es el caso. Pero lo podremos llegar a vivir. Ojo, no es cáncer terminal. Sí, si no, no me dedicaría a la docencia y me dedicaría al narcotráfico, y por eso estoy viendo Breaking Bad. Digo, no es una cuestión sin remedio. Yo creo que en nuestras manos está, ¿no? Entonces, el papel de la biblioteca es fundamental para ello, el papel de los docentes es fundamental para ello, y hacer investigación, ahora que veo al doctor del Río allá al fondo, también es fundamental para ello, ¿no? Tenemos que interactuar, tenemos que generar espacios, y repito, esta feria del libro es una gran apuesta para no caer en el desasosiego, ¿no? Y esperemos que tenga el mejor de los éxitos. Muchas gracias, doctor José Antonio Forzán. Muchas gracias. Es un honor que estén con nosotros esta tarde y les invitamos a que pues compren el libro el del doctor y bueno, pues les deseamos una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Gracias.